Muy buenos días para todos mis amados, sea el Señor derramando de sus más grandes riquezas y bendiciones espirituales, que hoy sea un día en donde la presencia de Dios sea vivificando nuestro espíritu, llenando nuestro ser y aprendiendo cada día más y más de la palabra del Señor. Esto es muy importante, ya que muchos de nosotros siempre estamos tomando decisiones correspondientes a cada situación, a cada caso, y por eso es importante conocer lo que la palabra de Dios menciona con respecto al tema y cómo nos puede ayudar a cada uno de nosotros a tratar cada situación que a veces tiende a ser un poco compleja, ¿verdad? Y es allí cuando sufrimos, es allí cuando vienen las consecuencias y demás. Hoy estaremos hablando temas con respecto al matrimonio, pero peor aún, no tanto el matrimonio, sino con respecto al divorcio. A veces pensamos que podemos tomar decisiones a la ligera, a veces quizás un poco hartos, quizás un poco cansados, un poco agobiados porque no salió nuestro matrimonio como nosotros lo esperábamos. Solamente fue un motivo de gusto, solamente fue un motivo de pasarla bien, momentos agradables, no podríamos llegar a decir que no, pero comprendernos ya en nuestra relación como matrimonio tiende a ser un poco difícil. Sin embargo, es el tema que trataremos en el día de hoy y espero el Señor nos ayude y dejemos de estar cometiendo tantos errores, tomando malas decisiones y por ende terminamos pecando y desobedeciendo al Señor. Sin tanto preámbulo, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al Evangelio de San Mateo, por favor. Vamos a estar leyendo lo que es el capítulo 19 y vamos a ir a los versículos 3 en adelante. Mateo 19, 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Y es impresionante ver lo que estamos leyendo en este momento, ya que estos hombres, los fariseos, estaban allí pues tratando de poner a prueba al Señor. Pero más que poner a prueba, en realidad era lo que había en el corazón de cada uno de ellos, ya que si se cansaban y no le gustaba alguna cosa de esa mujer, pues tenía carta libre para divorciarse de esa persona.
y esto le llamaban ellos repudio. Desafortunadamente, el ser humano hoy por hoy se casa para tratar de experimentar, tener una experiencia, a ver qué tal me va con esta persona. Pero hay otros que se recasan y se recasan y se recasan y se recasan, no así dándose cuenta que probablemente le están pecando delante de Dios. Y para salirnos un poco del contexto de lo que estamos hablando y colocarlo allí entre paréntesis, pues peor aún, los que conviven, los que están en unión libre y no se casan, cierro paréntesis. Cuando nosotros miramos el contenido de esta situación, no lo preguntaban por preguntar, era una realidad. Era una realidad en la cual ellos podían basar sus vidas en la ley, porque así lo había mandado Moisés. Sin embargo, la respuesta que les da el Señor Jesucristo es, bueno, ustedes se divorcian porque tienen un corazón muy duro, porque ustedes son tercos, ustedes se divorcian por la dureza de sus corazones, mas no porque Dios lo haya mandado así desde el principio. Cuando el Señor habla de esta manera, no se remiten al principio de cómo es que Dios creó al hombre y a la mujer, cómo es que Dios les bendijo y cómo es que tenían que permanecer para siempre, ya que no eran dos, ya que no eran dos personas individuales, sino que ya eran uno solo. Por lo tanto, el ser humano, más allá de ver lo que Moisés demandaba, tenían que volver al original, que era lo que Dios había ordenado desde el principio. Así que no había causa alguna para el divorcio, no había problema alguno para el divorcio, no podía existir ningún tipo de repudio para divorciarse, excepto, dice el Señor, solo hay una cosa, y lo veíamos en la Nueva Versión Internacional, la inmoralidad sexual. En la Reina Valera, tanto en la Nueva Biblia de las Américas, nos habla acerca del adulterio. Entonces, allí sí estamos viendo un problema, porque cuando alguien peca de esta manera, esa persona puede experimentar libertad. Ahora, no solamente, fíjense todo lo que nosotros leímos, pero no solamente, creo que esto fue una pregunta que generó gran expectativa a todos los que estaban allí rodeando al Señor. Esta fue una pregunta en donde muchos querían conocer a profundidad esta verdad. Tanto así que los discípulos del Señor dijeron, si esta es la realidad y esta es la verdad, entonces ¿quién puede casarse? Y el Señor habla así de algunas personas que recibieron ciertos dones, algunos nacieron eunucos, castrados, otros fueron castrados por hombres, bueno, diferentes circunstancias pues que les impide formar una familia, un hogar, casarse, porque si se casan teniendo este problema, pues no podría responder en su acto sexual. Pero antes de ir a otro pasaje, porque son preguntas que muchos hacen, que muchos están tratando allí como de justificar sus vidas, alguien que les dé la razón, nos damos cuenta que tenemos un corazón semejante como el Señor lo dice allí. Si hay algo que no nos gusta de esa persona, quizás su carácter, quizás su temperamento, quizás a veces se convierte en causante de división. Ahora, no es solamente eso, hoy en día se separan por las finanzas, hoy en día se separan por si alguien hace o no hace dentro del hogar, hoy en día se separan, claro está, por el pecado. Hay muchas situaciones por las cuales la gente está cansada de convivir, ya sea con el hombre o ya sea con la mujer. Están hartos, ya no se aguantan, no se soportan, no pueden permanecer y no pueden resistir. Y el problema en realidad radica cuando nosotros queremos ser más astutos y más sabios que Dios.
El problema radica porque inclusive dentro del mismo cristianismo también tenemos un problema, y es que hay gente que para casarse que ora, que ayuna y queriendo recibir una respuesta y una señal de parte del Señor. Y orar y ayunar no está mal por esa persona. Lo que está mal es que a veces nosotros decimos, es que yo ayuné y yo oré y Dios me reveló que era esa persona. Y termina casándose con esa persona, pero después no se soportan, parecen perros y gatos, pero el individuo oró y ayunó y pidió señales y no sé qué vieron, no sé qué recibieron, no sé cómo fue que Dios les habló, pero no fue la persona indicada. Y el problema a veces de creernos tan espirituales es que no conocemos la persona para que al conocer a esa persona sea una persona conforme a la palabra de Dios. De esta manera vamos a evitarnos muchos problemas, porque no quiero decir que no existan problemas, pero nos vamos a ahorrar un montón de problemas. ¿Cuántos hogares hoy por hoy hablo entre cristianos, están aguantándose solamente porque tomaron una mala decisión, porque hicieron las cosas al revés, mas no porque Dios las haya ordenado? Si yo soy consciente de la relación que voy a formar a partir de allí, yo hablo por mí, conociendo la palabra de Dios, tendría que ser una persona que de verdad conociera las Escrituras, amara al Señor, se pudiera realmente someter a su esposo, que su esposo también sea un hombre de Dios, porque yo puedo exigir muchas cosas en mi relación, en mi matrimonio, pero si yo no amo a Dios y no soy temeroso de Dios, no soy un gran sacerdote, pues ¿qué puedo exigirle a otra persona cuando quizás yo tampoco ni siquiera cumplo? Esos son los problemas. Las mujeres hoy por hoy, en el afán de tener una relación, en el afán de construir un hogar, en el afán de hacer cosas como corresponden, también toman malas decisiones, afanadas. Y vemos muchas personas teniendo una relación, teniendo hijos, teniendo otra relación, teniendo hijos, teniendo otra relación y teniendo hijos, porque no toman en cuenta lo que el Señor les indica. Más bien actúan de acuerdo a los deseos carnales de sus corazones y después terminan llorando o viviendo una vida bastante, pero bastante desagradable. Termina culpando a Dios, se aparta de los caminos del Señor, y vemos a una mujer muy parecida a la que habla la palabra de Dios con la mujer samaritana. 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Ese problema radica, vuelvo y repito, en muchos corazones. Y es una pregunta que también le hacen a Pablo en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, vamos a ir allí a la primera carta, por favor. Le invito a que usted me acompañe a la primera carta de Corintios, capítulo 7. Vamos a ir al capítulo 7 y vamos a estar leyendo a partir del versículo número 1. ¿Le parece? Vamos a colocarlo allí en pantalla. Dice la palabra del Señor: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Mire, esta es una pregunta que le habían hecho a Pablo. Plantearon por escrito: ¿es mejor no tener relaciones sexuales? La Nueva Biblia de las Américas dice: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe de tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe de cumplir su deber conyugal con su esposa, igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo o solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión, no como una orden. En realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno
tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiste en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiste en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Vamos a dejarlo hasta allí. Y bueno, lo que el apóstol Pablo está tratando allí es un tema que ya trató el Señor Jesucristo con sus discípulos y con todas las personas que se rodeaban. Es importante ahora verlo también desde este ángulo, desde este punto de vista, ya que el apóstol Pablo está trayendo una respuesta concreta. Muchos de ellos están diciendo, bueno, entonces no es bueno para el hombre tocar una mujer. El deseo del hombre, en su gran mayoría, en su gran parte de su ser, es el deseo sexual. Y es por el cual el ser humano a veces insta a fallar, a pecar, a cometer deseos vergonzosos, inmorales, en este caso en el tema de la sexualidad, y se convierte en una duda al creyente, ya que el creyente quiere hacer las cosas bien, quiere agradar a su Señor y quiere hacer las cosas como corresponde. Claro, en el apóstol Pablo, y más allá del don que tenía este hombre para quedarse solo, no puede tampoco ordenar, como sucede con la Iglesia Católica, de que si alguien quiere ser sacerdote o cura, como ellos lo llaman, tiene que estar solo. Pero no puede ser así, porque aunque algunos tengan el don para estar solos, no todos tienen el don. Inclusive muchos de esos hombres terminan pecando, como puede pecar uno también. Pero si usted es una persona que se ha casado, que tiene a su esposa, que cumplen con sus deberes conyugales, es una persona que no va a tener necesidad de estar buscando afuera lo que ya tiene en casa, a no ser que haya una dureza en su corazón, que haya un deseo grande en su corazón y termine errando y pecando delante de Dios. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos está indicando aquí en todo esto no es que no se case, al contrario, si no tiene el don y tiene un deseo, es necesario casarse. ¿Para qué? Para que no se esté quemando, dice el apóstol Pablo, para que no se condene. Pero hay un asunto acá muy importante. Ya entendimos que para el divorcio es solamente a través de inmoralidad sexual, ¿verdad? ¿Cierto? Pero aquí, al conocer ya estas verdades, ya no puede haber o ya no puede existir el tema de divorcio por repudio. Hay situaciones muy complejas, pero la única por la cual se puede divorciar una persona es por inmoralidad sexual, es por adulterio, de lo contrario por nada más. Usted puede sacar conjeturas, usted puede ir de un lado al otro, usted puede intentar buscar en la Biblia, usted puede ver un aparente allí, pero escúcheme esto, no se puede separar
por otro asunto que no sea la inmoralidad sexual. Ahora, de pronto usted me dirá, pero hubo maltrato, pero me golpearon, pero sucedió esto, sucedió lo otro. Quizás sí, son problemas bastante graves, pero usted decidió. Ahora, allí no le estoy diciendo que usted se vuelva una persona o una mujer que tenga que soportar todo esto, para nada. Pero pueden haber soluciones y puede haber un seguimiento, puede haber un consejo, puede haber una ayuda y puede instruirse a la persona de acuerdo a las Sagradas Escrituras para que esa persona pueda dejar de actuar de la forma en que actúa. Ahora, entonces tengo que esperar a que me mate, esa persona no cambia, ya ha hecho lo imposible, ok, ya viéndolo desde ese punto de vista, hágalo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Si no fue por inmoralidad sexual, si no fue por adulterio, no se puede volver a casar o no puede volver a tener una relación con ninguna persona. Si lo hace, peca, se está condenando. ¿Y a dónde está la misericordia del Señor? No es que el Señor no sea misericordioso. Es tan misericordioso, de hecho, que le está mostrando la verdad. ¿Dónde está el amor de Dios? Bueno, es tan lleno de amor que te está mostrando la verdad para que tú no seas condenado. Y es allí en donde muchos tienen que tener cuidado porque, bueno, juzgar a los que practican otras religiones como el catolicismo, tiene que de una u otra manera un día dar cuentas delante de Dios. Pero ellos no conocen esta verdad. Y hoy la están conociendo quizás, algunos. Pero acá hay un problema también, y es que el cristiano quiere tener ese corazón duro, como decían los discípulos. Entonces, ¿quién se puede casar? No, nadie se puede casar. No, qué vaina, esto es muy difícil convivir con una persona. Entonces, no, eso nadie se va a aguantar, nadie se va a soportar. Entonces, ¿para qué nos casamos? Y eso tiende a ser parte de verdad, tiende a ser una realidad. Pero escúcheme algo. Cuando nosotros tenemos un deseo como estos, tampoco podemos estarnos condenando por causa de esos deseos. Lo que nosotros debemos hacer a raíz de todo este tema es hacer las cosas ordenadamente y adecuadamente, como verdaderos cristianos que guardan sus corazones en todo tiempo y que intentan vivir en santidad, que se esfuerzan por vivir en santidad y que se esfuerzan por tener un hogar que cada día obedece la palabra del Señor. De lo contrario, muchas personas van a seguir tomando tan malas decisiones que se van a desviar de esta verdad y muchos van a querer justificar sus pecados, pero recuerde, cuando Dios ha escrito algo, hermanos, no es porque Dios se haya equivocado y no es porque aquí diga una cosa y en otro lado quiera decir otra, porque eso le pasó a los fariseos. Es que Moisés dijo, sí, pero es que ustedes no vieron lo que el Señor entonces dijo desde el principio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces con esto? ¿Por qué se permite? Ok, Pablo especifica, se permite por la dureza de su corazón, pero si se divorcia, entonces no se case. Ahora, si su esposa consiste en vivir con usted, no se separe. O si su esposo consiste en vivir con usted no siendo creyente, no se separe. Porque ¿quién quita que puedan que ellos sean salvados por causa de tu testimonio, por causa de tu ejemplo, por causa de conocer a Cristo y de conocer la verdad? Allí es donde debemos analizar todo esto. Pablo también habla del don. Y como no todos tienen el don, entonces Pablo se dice, es mejor que se casen. Es mejor que se casen, pero no se casen a la loca, tampoco a la ligera. Cásese con una persona que pueda corresponder a su vida, al ministerio, al Señor. De lo contrario, hermanos, a veces sí es mejor aguantar un poco y tratar de resistir, pero sabemos que será un tema complejo. Pero tendrás que hacer las cosas también para no negar a su Señor, para no faltarle a nuestro Dios, para no cometer adulterio, para no cometer pecado. Esos que andan
en una vida loca, que dicen yo prefiero no tener esposa, pero se acuestan con 5 a la semana. Esas personas o esas mujeres que dicen no quiero tener esposo, pero se acuestan con 2, 3 a la semana. Esas personas que dicen no, es mejor no casarnos y el hombre quiere tener relaciones con el hombre, la mujer quiere tener relaciones con la mujer. Esos son problemas que realmente van en contra de la voluntad de Dios. Eso es inmoralidad sexual y no es permitido por Dios. Y quizás muchos se sentirán juzgados y condenados, pero no para nada. Al contrario, lo que Dios quiere es santificar. Lo que Dios quiere es restaurar, porque lo que Dios quiere es salvar, no condenar. Por eso da estas instrucciones para que nosotros podamos caminar adecuadamente. Ojo, porque mientras estamos en el mundo y mientras estamos en esta naturaleza carnal, andamos como en un campo lleno de minas, en donde tenemos que pisar correctamente, en donde tenemos que mirar y analizar que esa mina no vaya a explotar, porque si explota, es allí en donde nuestras vidas se ven perjudicadas. Así sucede de la misma manera con nuestra vida espiritual. Tenga mucho cuidado. Ojo, usted se divorció porque hubo adulterio. Bueno, ¿con quién se va a casar? ¿O persiste en vivir solo o sola? Ojo con estar echándole el ojo a su prójimo, a su prójima. No sé si está bien dicha la palabra. Ojo, varón, con estar mirando lo que no te corresponde. Porque igual el Señor nos dice que cuando miras con deseo en tu corazón, ya has pecado con ella en tu corazón. Ojo, mujer, lo que estás viendo. Porque es que no es solamente si están separados, y no es solamente a quien estás viendo, sino también a aquellos que están casados. Que aunque los hogares quizás no son perfectos, que aunque hayan problemas inclusive en la intimidad o problemas personales, no tienes que estarle echando el ojo a ningún individuo, a ningún hombre ni a ninguna mujer. Tenemos que ser conscientes de esta verdad. Este pecado de la inmoralidad nos aleja a muchos de nosotros de Dios, y es allí en donde nos estamos complicando nuestra vida espiritual y nuestra entrada al reino de los cielos. Espero que este mensaje te haya edificado y te ayude a abstenerte, a orar, a ayunar si es necesario y a tomar buenas decisiones para que no terminemos pecando delante de Dios. Así que ten en cuenta todo esto que hablamos en el día de hoy. Sea el Señor bendiciéndoles. No olvides compartir este mensaje con todos tus contactos, que este mensaje se pueda expandir a nivel mundial y muchas personas puedan ser totalmente edificadas, y no dejes de opinar allí a través del chat. Si este es tu caso, si necesitas oración, si necesitas consejo, bueno, allí están nuestras redes sociales para que puedas comunicarte con cada uno de nosotros. Y bueno, voy a dejarte allí nuestros números telefónicos de la iglesia para que puedas quizás tener allí, pedir oración o puedas allí pedir un consejo. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y que tengan un excelente y bendecido día. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Un abracito para todos, Dios les bendiga, chao, chao.